la oscuridad que habita en los escombros, la felicidad va en contra del odio y el miedo se va firmando una tregua para que no haya jamás guerras en la tierra. Ley, 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 ley. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Ítaca como todos los domingos para realizar una charla coloquio. Hoy vamos a realizar un análisis del movimiento feminista contra la violencia de género. Y bueno, a mi izquierda tengo mi compañera de esta aventura, yo soy nueva en esto ahora mismo. Estamos un poco nerviosas, así que Inés García, Inés Pérez García, es profesora de filosofía, ha escrito artículos en el magazine de la brecha, en Correcaminos, es crítica de arte en la región de Murcia, ha escrito en revistas de filosofía, catálogo de arte, ha escrito también el prólogo de Equipo sobre el feminismo de la escritora feminista española del país, María Ángeles García Maroto, militante de la PNC desde 2008 y anarcofeminista. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Ruth por presentarme y pasar este mal rato. Y gracias a Ítaca por invitarme y por dejarme estar aquí pues casi todos los miércoles que vengo a visitar. Bueno, voy a hablar un poco sobre la violencia de género, voy a explicar un poco qué es, que supongo que todos pues, sabéis lo que es o tenéis nociones de lo que es, y un poco voy a analizar cuáles son los factores que desarrollan o que potencian que esa violencia se dé. Después voy a tratar de hacer un poco un recorrido sobre las tres olas feministas que se han dado en la historia para luchar contra la violencia de género y contra la situación de desigualdad que sufre la mujer en un determinado tipo de sociedades, que son las sociedades capitalistas, las sociedades en las que vivimos, ¿no? Que están basadas en un régimen pues, patriarcal. Y ahora explicaré en qué se basa eso. Bueno, como ha dicho Ruth, que eso lo contaré a lo largo de la charla, pero así un poco para empezar, pues mi visión sobre el feminismo es particular, es la mía. Yo, como ha dicho, soy militante del CNT, tengo una visión anarquista de la realidad, en filosofía anarquista, y mi visión del feminismo pues, es una visión anarcofeminista, que luego explicaré, pero no obstante pues, voy a explicar las distintas corrientes feministas que se han dado a lo largo de la historia. No voy a poder contar todas y cada una y todos y cada uno de los movimientos que se están dando en la actualidad. Voy a hablar de unos cuantos como corrientes, en términos generales, en qué consisten, porque si no esto pues, daría para una tesis doctoral y pues, no es el caso, pero bueno, estoy abierta a una segunda vez si se me pasa los nervios. Bueno, pues para empezar, voy a ponerme esto un poco así. Pues ya os he hecho la introducción, entonces voy a empezar a mover las diapositivas, que también soy un poco novata en hacerlas a distancia. Esto sería un poco la presentación ni del Estado ni de la Iglesia. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo, mi mente y mi ser en general. Bueno, no sé por qué sale así, a cambiar el formato, al pasarlo así, se ha cambiado ahí, se ha movido la diapositiva, el formato, un poco, al cambiarlo. Bueno, si no lo cuento así, lo voy cambiando y ya está. Bueno, de lo que voy a hablar es que normalmente todos tendemos a identificar la violencia de género como lo que está saliendo en las noticias, con la violencia a nivel doméstico, ¿no? Como las circunstancias de violencia entre la pareja o incluso en el ámbito familiar, pues el padre con los hijos, o las hijas, o etc.
¿no? Pero no solo tenemos ese tipo de violencia. Yo considero que vivimos en una sociedad en la actualidad eminentemente violenta, generalmente violenta, en casi todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida de la mujer. Esa violencia la podemos ver, lo siento porque estamos viendo, tengo un formato, un programa de PowerPoint que se ve que no es compatible con el de aquí de Internet, pero bueno, en principio la diapositiva está bien. Entonces, pues bueno, tenemos varios tipos de violencia. Tendríamos la violencia física, que sería pues esa, el maltrato directo, ¿no? Agresión física sobre el cuerpo sobre una persona, no sobre la mujer concreto, porque violencia de género. Violencia psicológica, que suele ir asociada a la violencia de género, porque evidentemente, claro, si estás recibiendo maltrato físico, pues psicológicamente te va a afectar. La violencia psicológica muchas veces puede ser la peor de las violencias, porque normalmente lo que está haciendo es casi pues destruir a la persona en su equilibrio emocional, en su estabilidad psicológica, en su autoestima, etc. Luego normalmente las víctimas de la violencia de género suelen generar el síndrome de Estocolmo, o sea, dependencia hacia su agresor. Bueno, aparte tenemos violencia verbal. La violencia verbal se puede dar de múltiples maneras. Muchas veces, bueno, yo para analizar todas estas cosas parto de la base de un filósofo que me gusta mucho, que se llama Foucault, que es un filósofo francés del siglo XX y que analiza la realidad en función de las estructuras de poder que se engarzan en cualquier ámbito de las relaciones humanas. Puede ser el poder a nivel institucional, pero también en el ámbito cotidiano. Entonces, la violencia verbal muchas veces es tácita, incluso a veces no somos conscientes de que se está produciendo, pero se produce. Se produce en el lenguaje que usamos, en las palabras que usamos. A veces pueden ser insultos directamente, vejaciones, o a veces simplemente pueden ser comentarios machistas o patriarcales que todos asumimos, mujeres y hombres, no nos damos cuenta porque lo tenemos inserto dentro de nuestra psicología de una manera inconsciente prácticamente, pero que están ahí. Supongo que todos en algún momento, pues con los amigos, las amigas, pues hemos, yo qué sé, gastado alguna broma sobre una chica, sobre una relación, sobre yo qué sé, pues chistes, los típicos chistes estos que salen por WhatsApp. Tampoco me quiero poner purista, pero hay que ser conscientes que se pueden utilizar, pero que son lo que son un tipo de violencia. Luego también pues, tenemos la violencia sexual. La violencia sexual tiene muchos ámbitos. Todo el mundo pensará las violaciones. Pues sí, evidentemente eso es violencia física y violencia verbal, sexual. Pero luego también tenemos otros aspectos. Dentro de la violencia sexual, los ámbitos donde se puede dar, muchas veces hoy en día tenemos ejemplos cercanos con el tema, por ejemplo, de la ley del aborto, la última ley contra el aborto del PP. Pues eso es una manera también de violencia sexual, ¿no? Es cuando la sociedad o cuando una persona en particular está tratando de opinar sobre las circunstancias sexuales de una mujer, ¿no? Ya sean pues, su maternidad, su sexualidad, si una chica pues, le gusta mantener relaciones libres de sexo natal, una cual, ¿no? O sea que está ahí instituida muchas veces. Y muchas veces pues hacen comentarios de ese tipo, pero hombres y mujeres. O sea, yo aquí no quiero criminalizar a los hombres porque considero que todos de alguna manera somos, no me gusta la palabra víctima, pero creo que todos padecemos en cierta manera, hombres y mujeres, este tipo de desarrollo histórico, social, cultural, de ideas que nos están afectando en la vida cotidiana y a veces somos conscientes y otras veces no lo somos. Y la mayoría de las veces no lo somos y todos perpetuamos ese sistema patriarcal que ahora veremos cuando pase la diapositiva. Pues voy a tratar de mostrar cuáles son los factores históricos o sociales que fundamentan estas ideas y que han hecho el desarrollo cultural para que todos las asumamos y las llevamos implícitas. Claro, si no las hacemos conscientes no las vamos a poder cambiar. Bueno, la violencia sexual
Y luego he puesto ámbitos donde se puede dar estos tipos de violencia. Pues tenemos violencia laboral, por ejemplo, hay desigualdad en los salarios de la mujer. Hoy en día estamos viendo que el paro afecta, tenemos un montón de gente en paro, ¿no? Pero dentro de los parados, el sector que más está padeciendo el paro son las mujeres y en concreto mujeres inmigrantes. Luego también tenemos violencia institucional. En las cárceles, por ejemplo, son instituciones, pues muchas veces las presas han denunciado situaciones que ni siquiera tienen un eco o una repercusión en la sociedad, no nos enteramos, pero ocurre violencia en las cárceles, ocurre violencia en las relaciones políticas también. Bueno, yo no, como ya he dicho, soy anarquista, no soy muy partidaria de la política, pero es un hecho que se da. Tuvimos, que luego lo he puesto en una diapositiva, tuvimos hace poco, el año pasado, no sé si lo habéis visto, si lo recordáis, pues Cañete en un discurso político decía que no quería mostrar su superioridad intelectual como hombre con respecto a la presidenta del PSOE de Andalucía, ¿vale? Pues eso es una manera, en las instituciones de poder muchas veces pues se reproduce esa violencia y las mujeres pues no tienen la misma aceptación en las instituciones políticas que los hombres, por ejemplo, políticas, sociales, etc. Bueno, luego tenemos también la violencia mediática, que está a la orden del día, que no paran de asaltarnos de una manera que se queda impregnado en el inconsciente, pues por ejemplo, pues subliminalmente con la publicidad, por ejemplo. Estamos hinchados a ver estereotipos femeninos que nos dicen cuál es el estereotipo de cómo debería ser una mujer, cuál es el estereotipo de belleza, cuál es el estereotipo de mujer perfecta o de buena madre, ¿no? Pues los anuncios de hogar, de doméstico, siempre es la mujer la que está haciendo la colada, la que está haciendo las labores domésticas, etc. ¿Vale? Entonces eso está ahí. Si ponemos el telediario no hace falta ser muy tonto para darse cuenta que no nos vamos, sobre todo Antena 3, es bastante, se ve bastante claro, nos vamos a encontrar que no vamos a tener ninguna señorita presentadora periodista que sea gorda o que sea baja o que sea fea, parecen todas modelos, ¿no? Entonces yo me pregunto si es que solo estudian periodismo las mujeres expertas y guapísimas. Pero luego si tenemos, a lo mejor, pues sí podemos tener al que nos da las noticias que es calvo, no pasa nada, o sea, cada uno como es, ¿no? Pero parece que para estar en cualquier ámbito de la vida pública, pues o eres una mujer objeto, una mujer guapa o no sobresale. Muchas veces se veta a la gente que no tiene esas características de determinados puestos de trabajo, como por ejemplo para dar las noticias. Bueno, aquí he hecho una selección de varios artículos, ¿no? Para mostrar estos tipos de violencia. No sé si se ve bien, la verdad es que no mucho, pero bueno, he hecho lo que he podido. Pues por ejemplo, estos son los casos de mujeres asesinadas este año, bueno, algunos de los casos, porque hay muchísimos, llevamos 47 ya, de mujeres asesinadas por violencia doméstica, ¿vale? También he puesto un recorte del sexismo que ocultan las palabras. Las palabras son sexistas y desde el punto de vista del filósofo que os he dicho, que tampoco es cuestión de ponerme a explicarlo, pero el lenguaje que utilizamos configura la realidad de todo. Los discursos que usamos son los que construyen la vivencia que tenemos, ¿vale? Porque nosotros, el lenguaje y el pensamiento están íntimamente relacionados, o sea que hay que tener un poco de ojo y de tacto con qué decimos, cómo lo decimos y qué queremos expresar, porque muchas veces decimos cosas que a lo mejor no es exactamente lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando. Bueno, aquí he puesto también pues determinadas noticias sobre cómo se maneja esa violencia en el ámbito laboral. El año pasado, este año, por marzo, mayo, la señora presidenta del Círculo de Empresarios dijo alegremente en la televisión, y se quedó tan ancha, que ella prefería el trabajo a mujeres entre 45 o 25 años para evitar el tema de los embarazos.
cuando he hablado de la violencia sexual se me ha olvidado decir este hecho. La mujer es libre de ser madre, no serlo. Esa idea de que todas las mujeres en algún momento de la vida tienen que practicar la maternidad, pues ¿por qué? Tampoco tiene por qué. O sea, quien quiera que la practique, quien no quiera que no la practique. Pero si vas a tener hijos, pues me parece no sé, una hipocresía, porque todos hemos tenido padres y hermanos y mucha gente tiene hijos. El hecho de censurar el espacio del trabajo a una persona porque vaya a tener un hijo, ¿no? Hay muchas mujeres que no se quedan embarazadas, a lo mejor tienen ganas porque saben que eso les puede generar un despido laboral o dificultarle mucho las condiciones del trabajo. Entonces, pues bueno, he puesto varias noticias de esas, he puesto al señor Cañete, que ahí está, es un dechado de virtudes, el hombre, se expresa estupendamente. Así como yo espero que no, pero yo por lo menos no me presento a las elecciones, tampoco ahora. Pero bueno, la brecha salarial para las mujeres, la eterna discriminación y precariedad laboral. Normalmente las mujeres con estudios, con mejores capacitaciones a nivel académico, muchas veces cobran salarios diferentes a los hombres, a sus compañeros, en el mundo de las tecnologías, por ejemplo, o en el mundo de la ingeniería. Pues la empresa privada muchas veces hace discriminación de salarios, y esto os digo que no es una cosa que sale en las noticias, que yo por experiencia propia lo he vivido. O sea, yo hace años trabajaba de camarera y no cobraba lo mismo que mis compañeros camareros, y cosa que no entiendo porque tiene que influir el género, el sexo, porque en realidad el género para mí es una construcción histórica, porque tiene que influir en tu salario, ¿no? Bueno, aquí he puesto otro tipo de ejemplos de violencia, de la violencia sexual, en este caso en el tema de la prostitución. Estamos en uno de los países donde los índices de trata de blancas se están desorbitando. El negocio de la prostitución, que es un negocio, o sea, se hace el negocio de explotar el cuerpo de una persona, pues mueve 5 millones de euros al día en España. O sea que si no son más, eso que se sepa. Entonces, pues bueno, me parece otra forma de violencia, me parece una relación autoritaria de vivir la sexualidad basada en la compraventa. Se mercantiliza a la persona en cuestión y se la cosifica y se la trata como un objeto. Eso no quiere decir que yo me quiera poner en plan puritana, ¿vale? Porque si una persona decide libremente pues hacer con su cuerpo lo que quiera, su cuerpo es suyo, pero cuando estamos viendo en una de las noticias dice, a ver si la encuentro, la policía libera 45 mujeres y niñas son víctimas de trata en España, o sea, y niñas, que bueno, me da igual, sea mujer, sea niña, me parece una aberración, ¿vale? Para disfrute y, pues no sé, me parece una relación fascista y de dominación. Bueno, ahora voy a explicar un poco cuáles son los mecanismos que han dado o que han hecho que, si esta es la situación, lo que os he mostrado es la situación actual que tenemos con respecto a la violencia de género. Yo he escuchado muchas veces gente, amigos, compañeros, que no sé, que el problema de la mujer, que por qué nos preocupamos, que en el primer mundo la mujer ya ha alcanzado derechos, ha alcanzado la igualdad. Pues bueno, sí, se ha alcanzado la igualdad relativamente, ¿no? Porque todas estas cosas yo creo que son problemáticas y que deberíamos condenarlas toda la sociedad, a hombres y mujeres. O sea, y parto de la base que la gente con sentido común pues no está a favor de todas estas cosas, de la explotación y de la desigualdad, ¿no? Por el mero hecho de ser diferente al otro. Bueno, entonces, a partir de esta historia muy antigua, ¿vale? Surge prácticamente desde que se empieza a hacer la división del trabajo, cuando los géneros, el género masculino, género, me estoy remontando casi que a la caverna,
cuando deciden hacer una división del trabajo para hacer una construcción social, ¿vale? Pues podemos, cada persona puede asumir una circunstancia de trabajo o un rol, ¿vale? Pero si esa circunstancia se asume de una manera libre, contractual de contrato, me refiero, no tiene por qué ser un contrato firmado, pero sí de una manera pues libre y voluntaria, ¿vale? Pues no hay problema. El problema es cuando se asigna una determinada faceta o forma o rol de construcción del trabajo y de construcción del espacio de la vida en general, ¿vale? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y esa relación no ha sido voluntaria, sino que está asignada como desde un punto de vista prácticamente esencialista. Esencialista me quiero referir de una manera como si viniera por naturaleza, o sea, como si viniera implícita ya. Por otro lado tenemos el género. Entonces, de lo que yo voy a tratar de construir aquí esta tarde es la idea del género. El género es una construcción que es las tareas que se le asignan a cada uno de los sexos. Entonces, a lo largo de la historia, la mujer, el rol que se le ha asignado es, sobre todo, hasta la época ya que empiezan a aparecer, que es la modernidad, los primeros movimientos feministas y que empiezan a luchar contra eso, pues era la asignación de tareas que se tenían establecidas. Ahora las mujeres seguimos teniendo asignadas las mismas tareas, lo que pasa es que muchas veces no se ve, pero bueno, ahora lo explicaré. Entonces, esas asignaciones es que la mujer formaba parte del ámbito privado, es decir, ella pertenecía a un espacio prepolítico, no tenía ninguna visibilización social, su ámbito era el espacio doméstico, y la asignación de sus tareas era pues cuidar del hogar, ¿vale? Además, eso se asumía como ella cuidaba el ámbito doméstico, y además era una posesión, una propiedad. O sea, estamos hablando de un ser humano, es una propiedad de otro ser humano, era la propiedad de su marido, en el caso de que estuviera casada, y en el caso de que no estuviera casada, pues era la propiedad de sus padres, bueno, de su padre. En Grecia, por ejemplo, en Grecia y en Roma, los padres tenían el derecho, cuando nació un hijo, de aceptarlo o repudiarlo. Si lo repudiaban, podían arrojarlo desde un acantilado o dejarlo a la intemperie en la calle, abandonarlo y ya está. Y la madre no tenía nada que decir inmediatamente después de haberlo parido. O sea, una aberración. Entonces, tanto la mujer como la prole era propiedad del marido. El marido era el sexo masculino, era el que tenía asignado el rol del espacio público o social. El rol del espacio público social pues es la sociabilización, ¿no? Todos somos personas sociales, pues la mujer normalmente no podía salir sola de casa, o salían con mujeres más mayores, o bueno, y con el beneplácito del marido. Así hemos estado, vamos a ver, a mí en un momento concreto me dijo mi suegro hace poco tiempo que cuando él era joven, pequeño, en su pueblo, de Mula, las mujeres no podían salir solas a la calle, de eso no hace tanto. Bueno, pues ese rol lo hemos ido perpetuando a lo largo del tiempo. Entonces, el espacio social es el espacio de las relaciones comerciales, de las relaciones laborales, de las relaciones políticas, de las relaciones de ocio, etcétera, ¿vale? La mujer estaba exenta totalmente de ese plano social, ¿vale? Y de hecho sus intereses, sus inquietudes, su mundo, pues básicamente quedaban advertidos en el espacio del hogar y en el espacio de los hijos, la crianza y la relación con otras mujeres. De hecho, en Grecia tenían una zona asignada que se llamaba el gineceo, las mujeres de clase alta, que era una habitación donde estaba ella con sus hijos, pues así, con todas las comodidades, pero de ese espacio no salía, o sea, como una cárcel. Y de hecho había una serie de mujeres que se las consideraban heteras, se las llamaban heteras, y esas mujeres sí que sí tenían asignado un rol casi masculino, en el cual se las educaba, se las formaba
porque las mujeres también en el espacio privado estaban ajenas a la educación. A las mujeres han sido analfabetas pues durante mucho tiempo en la historia, como una decisión implantada, instaurada y obligada, no porque no tuvieran capacidades, sino porque se las ha dejado al margen de esa posibilidad. Entonces, claro, evidentemente, si cogemos a una persona, la aislamos, no la ponemos instrumentos a su alcance para desarrollarse como persona, pues se queda en un nivel un poco más atrás, ¿no? Bueno, pues eso prácticamente a lo largo de la historia, hasta casi la modernidad, que estamos hablando, modernidad del siglo XVII-XVIII. O sea que estoy hablando de Grecia, Roma, Edad Media. Bueno, luego también he puesto, es que no se ve nada, lo voy a contar porque no se ve. A lo largo, yo que me dedico a la filosofía, pues, y llamo la filosofía con locura, pero creo que la filosofía tiene mucha responsabilidad en todo esto, porque gran parte de los movimientos históricos han estado imbuidos por movimientos filosóficos que van detrás, ¿no? Entonces, pues a lo largo de la historia, señores muy importantes como el mismo Aristóteles, que yo le tengo mucho respeto en unas cosas y en otras no, o Platón, o Schopenhauer, o Nietzsche, o muchísimos más, ¿no? Todos los pensadores cristianos, etcétera, se han dedicado, pues tenían la concepción de que la mujer era por naturaleza un ser pasivo, ¿vale? La prueba está más en su sexualidad. La mujer en la sexualidad reproduce, es el ser que recibe de alguna manera la semilla, así lo explicaba, ¿no? Era el recipiente que recibía la semilla, y el hombre es el ser activo. Entonces, como el género masculino es el ser activo, pues es el que tiene ya casi por designio natural el derecho de formar parte de la vida social, de la vida pública, y la mujer, pues su papel en esta vida tiene que ser el de la sumisión y el de la pasividad, ¿vale? Bueno, luego Sócrates, Nietzsche directamente llega a decir, Schopenhauer decía que las mujeres son de cabellos largos y ideas cortas, por ejemplo, desde citas así, ¿vale? Nietzsche decía que las mujeres, todos sus problemas, cualquier problema que tengan en esta vida se resuelve con un embarazo, y si una mujer es molesta, pues con dejarla preñada ya está, se quita el problema y que se ocupe sus labores. O sea, estamos hablando de Nietzsche del siglo XIX, O sea, que ahí ya estaban los movimientos feministas. Y esto se ha perpetuado, mensajes así. Platón decía que si y eso lo tiene en uno de sus diálogos, en el banquete, que si un hombre quiere tener una relación de igualdad, amorosa de igualdad, lo mejor es practicarla con otro hombre, porque de las mujeres no se puede aprender nada y lo único que generan es aburrimiento. Entonces, que el papel de la mujer es como un mecanismo para reproducirte y ya está. O sea, y se mantenía mucho en Grecia las relaciones homosexuales precisamente por esto, porque el amor más puro era el amor entre iguales. Porque para Platón lo importante eran las ideas, ¿no? La parte intelectual. Entonces los hombres eran los que eran los intelectuales. Claro, la mujer cómo iba a ser intelectual si no tenía acceso a lo mejor ni a saber leer. Bueno, luego pasamos a la Edad Media, pues por ejemplo, no hace falta no me voy a poner aquí a contar en qué se basa toda la religión católica. De hecho, hoy en día siguen siendo... yo con todo mi respeto a la gente que sea creyente, eso no lo estoy cuestionando, la fe de cada uno es la suya, pero sí hay datos concretos que de hecho luego quien quiera información, si me deja su correo yo le puedo mandar cosas, porque aquí no se ve la Biblia, pues la mujer sale de la costilla de Adán, es un ser que se hace justo después, Adán está hecho a imagen y semejanza del hombre, y la mujer de su costilla. Entonces con eso ya decimos que es un ser imperfecto y estamos justificando su imperfección. La Iglesia ha sido prácticamente en la Biblia
ha sido la gran constructora de que se fomente todavía más el aislamiento social de las mujeres. Se la consideraba un ser sucio, un ser inferior, se ha identificado mucho con la brujería. Toda la mujer que en el momento de la Edad Media, que a lo mejor era un poco disidente de las ideas patriarcales, porque todas estas ideas están recogidas en lo que podríamos llamar el patriarcado o la teoría falocentrista, es decir, la superioridad del hombre con respecto a la mujer. Entonces, pues las mujeres que eran disidentes de estas ideas o querían pasar a otro ámbito o a la esfera privada, pues lo que se hacía con ellas directamente o se las condenaba por brujería, muchas han muerto quemadas. Había una filósofa en el helenismo, después a primeros de la era cristiana, que los cristianos, por ser filósofa, por ser astrónoma, fue precedente de la teoría heliocéntrica en el siglo II, después de Cristo, o sea, mucho antes de que llegara Copérnico, Galileo, etc. Ella estaba diciendo que no podía ser la Tierra el centro del universo, ¿no? Y murió despellejada, la despellejaron los cristianos por bruja. Y eso, pues, situaciones así hemos tenido varias. Esto lo voy a pasar porque no se ve. Bueno, pues voy a empezar ya con cómo surge el movimiento feminista. A partir del siglo XVII, en concreto ya a finales del XVII-XVIII, surge un movimiento en Europa. Todo esto que estoy hablando lo estoy situando desde el punto de vista de Europa, porque claro, si no sería inabarcable. Entonces, pues yo me estoy guiando un poco a lo que desarrolla nuestra cultura, pero evidentemente sin olvidar que la violencia de género es global. Bueno, pues a partir de la modernidad tiene lugar un movimiento que todos conoceréis, la Ilustración, el siglo de las luces, que se basaba en la idea de que el ser humano, a partir de la razón, podía llegar a construir un mundo más justo, un mundo mejor, y fue lo que dio lugar a la idea de libertad, igualdad, fraternidad, que se usaban en la Revolución Francesa, ¿no? Que dieron lugar a la Revolución Francesa, y se pensaba que el ser humano, pues, podía construir eso, un mejor proyecto de la humanidad, que a eso se le conoce como la idea de progreso social y de progreso intelectual. Entonces, bajo esas consignas, ¿no?, que se basaban también en eliminar los prejuicios que anulaban el desarrollo y el potencial que los seres humanos tienen racionalmente, pues surgió una declaración que se conoce, que fue un precedente de la Declaración de los Derechos Humanos, que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de que luego se han inspirado después de la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos que todos conocemos, que no se cumplen, pero que todo queda muy bonito ahí en la declaración, y cuando celebramos el Día de los Derechos Humanos y todas esas cosas. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que la Ilustración, ese movimiento de exaltación de la razón y de progreso, nació ya de por sí con una contradicción implícita, porque no se tuvo en cuenta el hecho de que, bueno, si vamos a progresar, si el ser humano puede ser más justo a partir del fomento de su potencial racional, ¿por qué dentro de este progreso hemos dejado aisladas a las mujeres? Se hizo la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que además se hizo para eliminar un poco, es el principio, el atisbo de las sociedades liberales, lo que tenemos, de la división de poderes y el acceso al voto, ¿no? Y eso se hizo en parte por la naciente burguesía y tal. Bueno, no me voy a meter aquí en historia, pero para que los hombres tuvieran acceso a las decisiones políticas a través del voto, pues a la mujer se la dejó al margen de esa situación. Entonces, evidentemente, pues es paradójico, pero el primer feminista sí que empezó a reivindicar, porque ha habido muchos atisbos a lo largo de la historia de rasgos feministas, pero el primer feminista sí que podemos decir que escribe un ensayo y empieza a reivindicar el derecho de la mujer,
fueron dos hombres ilustrados, Pulén de Lavar, que era además un teólogo, pero bueno, una persona racional y justa, y Condorcet, ¿vale? Entonces, pues Pulén de Lavar escribió sobre la educación de las damas, porque consideraba que a la mujer había que integrarla en la educación. Podemos hacer un mundo mejor y un mundo más justo y un mundo más desarrollado intelectualmente si dejamos a un sector de la humanidad al margen, de la educación, ¿vale? Y de hecho gran parte, que eso yo a los que algunos he dado clase, lo he dicho en clase, que nosotros el hecho de que hoy en día la educación hasta una determinada edad sea obligatoria, luego ya podríamos cuestionar si está bien planteado ese sistema de educación o no, pero eso pues deriva de las ideas ilustradas, ¿vale? El que la educación sea un derecho necesario, básico e inalienable viene de esa época. Bueno, pues ahí Condorcet también empezó a escribir sobre la necesidad de la emancipación de la mujer y posteriormente hacía teatro y tal, se llama Olympe de Gouges. Bueno, con el francés me manejo, no he estudiado francés en mi vida, o sea que si alguien sabe el francés me sabrá decir cómo se dice el nombre, no lo sé. Olympe de Gouges o de Gouges o como sea. Bueno, a ver, estaba puesto por aquí, lo tengo por aquí abajo, pero Olympe de Gouges, a ver. Bueno, ahí está. Pues ella fue la primera que empezó a reivindicar, y además a reivindicar y a hallarla, por así hablando llanamente. Era bastante activa políticamente y empezó a reivindicar, aunque estaba prohibido, ¿no?, para las mujeres de su época, a reivindicar que había que hacer una declaración universal de los derechos de la mujer y de la ciudadana, ¿no?, a incluirla en la otra declaración que se había hecho. Bueno, pues le costó la cabeza, la guillotinaron. Y bueno, posteriormente, después, Mary Wollstonecraft, no sé si la conocéis, escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, gran librillo que os recomiendo a todos, muy bonito. Y posteriormente surgieron pues ya Stuart Mill, Harriet Taylor Mill también, que era la mujer de Stuart Mill, que son filósofos que dan lugar a las teorías liberales, ¿vale? Pero no eran neoliberales, pero son parte de los precedentes. En este caso sería un liberalismo de izquierda por parte de Stuart Mill. Pues también empezaron a escribir sobre los derechos de la mujer y a pedir sobre la educación de las mujeres. Tengo aquí que no me acuerdo exactamente, y lo tengo el libro en casa y lo he leído hace años, pero la memoria, digo exactamente los nombres por si alguno luego quiere que os pase la referencia, os los paso. Ensayos sobre la igualdad de los sexos, ¿vale? Y el sometimiento de la mujer, de Stuart Mill, que son muy interesantes y son de filosofía, pero son muy asequibles, se leen muy fácilmente. Bueno, Stuart Mill y Harriet Taylor Mill eran un poquito posteriores a Mary Wollstonecraft, a Olympe de Gouges, ¿vale? Ellos eran del siglo XVIII, Stuart Mill es ya de principios del siglo XIX, y ellos hablan en el contexto de la revolución industrial y del mundo del trabajo. Entonces las ideas de Stuart Mill y de Harriet Mill sirvieron como psiquiatras para las primeras mujeres, las mujeres de la fábrica del siglo XIX que estaban trabajando en situaciones precarias con la revolución industrial, mujeres y niños, ¿vale? Entonces esas ideas fueron impulsadoras del movimiento sufragista. Stuart Mill decía que para lograr la emancipación de la mujer lo que tenemos que hacer es, pues, lo primero, que tenga acceso a la educación, lo segundo, que tenga una situación de igualdad, por lo cual pueda acceder al espacio social y público, y el tercero, que tenga acceso a la ley, porque las mujeres tampoco tenían derecho a la ley, ni a denunciar, ni a... vamos, estaban invisibilizadas. Bueno, pues toda esa corriente que os estoy contando surgió el movimiento sufragista, que todos conoceréis. Las mujeres salían a pedir el voto. De hecho, dentro de esas sufragistas en Estados Unidos, por lo que celebramos el 8 de marzo,
por una serie de sufragistas que se encadenaron a una fábrica para exigir que se les reconocieran sus derechos políticos, porque la primera etapa, la etapa del siglo XVIII, es la etapa de la reivindicación de los derechos sociales, de los derechos civiles. Y la segunda etapa, que se considera la segunda ola del feminismo, es la época que se empieza a pedir el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, es decir, que la mujer tenga acceso al voto. Yo no soy una persona muy votante, pero bueno, me parece que pues si todo el mundo tiene derecho, o si una parte de la sociedad tiene derecho a votar, pues la otra tiene que tenerla, pues yo no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues a estas mujeres que se encadenaron en las fábricas querían votar porque consideraban que votando podrían cambiar la situación de precariedad laboral y fabril en la que vivían, y pues como se quedaron encadenadas, se las intentó hacer salir por la fuerza, no salían y quemaron la fábrica, ¿vale? 147 mujeres. Bueno, pues estas primeras dos olas, la historia del feminismo se ha clasificado en tres olas, ¿vale? Se llaman tres olas del feminismo. Entonces estas dos primeras corrientes forman parte, a su vez, de una teoría que se llama el feminismo de la igualdad. De la igualdad, ¿por qué? Porque se están pidiendo la igualdad de derechos con respecto al género masculino, ¿vale? Luego, a partir de los años 70, 60, ya estoy hablando de 1960, 70, surge una segunda corriente feminista fuerte, importante, que se llama el feminismo de la diferencia. Estas feministas, las de la diferencia, mientras que las de la igualdad lucharon mucho contra la idea del patriarcado y por intentar parecerse socialmente a todas las características que tenía el hombre, el movimiento de la diferencia surge ya de otra manera, diciendo, vale, sí, queremos ser iguales en derechos, pero asumimos que tenemos una diferencia biológica. Esa diferencia biológica determina nuestra existencia en el mundo. A lo mejor no me determina como exactamente diferente, pero no soy exactamente el género masculino, ¿no? Entonces tengo diferencias. Y este tipo de feministas lo que reivindican es un poco volver a rescatar la identidad femenina, que no es lo mismo que la idea de feminidad, la construcción esta que todos tenemos de mujer femenina con tacones exuberantes y pues bueno, el estereotipo de mujer guapa, ¿no? Que tenemos. Sino la identidad pues de madre, no pasa nada, porque a lo largo de la historia también muchas mujeres han renunciado un poco también como una forma de protesta, de lucha a la idea de la maternidad, tal. Pues estas mujeres rescatan un poco de decir, bueno, queremos los mismos derechos, pero no nos vamos a inmolar. Yo puedo seguir siendo una mujer, pero soy diferente al otro, pero quiero tener los mismos derechos, ¿vale? Entonces, este es el movimiento de la diferencia, y aquí a su vez entran muchísimas pseudocorrientes, que no me he metido a delimitarlas. Bueno, de las feministas y contemporáneas que tenemos del movimiento del feminismo de la igualdad, pues una de las más conocidas e importantes es Simone de Beauvoir, que es una filósofa del siglo XX, que escribió una obra que a mí me gusta mucho, El segundo sexo. Tenemos también a Amelia Valcárcel, bueno, las tengo aquí. Mira, esto sí se ve, que me he pasado aquí haciendo el PowerPoint, que soy más torpe que ahora no se ve casi nada. Bueno, esta es Olympe de Gouges, esta es Simone de Beauvoir, ¿vale? Estas son las sufragistas, algunas bueno, el sufragismo se extendió en Europa y en Estados Unidos. Esta es Lucy Irigaray, que es una de las pioneras del movimiento de la diferencia, del movimiento feminista de la diferencia, y esta es una acción feminista de la diferencia, que muchas veces, yo no sé si algunos habéis planteado, no sé, no, porque con esto del feminismo hay muchos puntos de vista, pero si habéis planteado o alguna vez por qué se tiene que reivindicar una acción, por qué tienen que salir en tetas, que parece que le estamos dando el gusto al otro. Bueno, pues precisamente para eso, para reivindicar la diferencia, reivindicar, soy una mujer, tengo un cuerpo de mujer,
tengo un condicionamiento, tengo pues, mis condicionamientos biológicos de mujer como los que pueda tener el hombre, y esto es lo que quiero mostrar, pero eso no me incapacita para tener acceso a todo lo demás que tiene el varón. Bueno, luego todas estas corrientes han dado lugar, entre medias, desde la diferencia y el de la igualdad, pues surge por el contexto del siglo XIX, Primera, Segunda Internacional, etcétera, pues surge ya el contexto de los feminismos políticos, donde se imbrica la defensa de la mujer y de los derechos de la mujer. Por cierto, no lo he dicho al principio, pero parto de la base que todo el mundo sabemos que el feminismo no es empirismo, aunque ha habido corrientes que sean un poco más embristas, pero porque a mí a veces la gente cuando hablo de feminismo, que vienen, ¿no?, como el polo opuesto del machismo. No, el feminismo es una tendencia que busca la igualdad o la asunción de derechos de la mujer. Bueno, entonces tenemos por un lado, en el ámbito de la Primera y Segunda Internacional, surge el feminismo socialista, marxista socialista, que ellas identifican los problemas de la mujer y de su desigualdad con la sociedad capitalista, el desarrollo del capitalismo, precisamente en la época de las fábricas y de la Primera y Segunda Revolución Industrial, y consideran que la única manera de encontrar la emancipación de la mujer es a través de la eliminación total del sistema capitalista, y que derrotando el sistema capitalista a través de un Estado socialista conseguirán la emancipación de la mujer, ¿vale? Porque la sociedad patriarcal es una consecuencia directa de ese tipo de situación o de régimen político. El anarcofeminismo, que a mí me gusta más, pero bueno, cada uno tiene su gusto. Es la primera vez que voy a decir así delante de tanta gente que soy anarquista, porque parece que uno lo tiene que llevar con vergüenza o miedo. El anarcofeminismo pues parte también de que la situación de injusticia del mundo, de desigualdad, de opresión, tanto de las mujeres y hombres, tiene que ver con el desarrollo histórico, político y social en el que vivimos, precisamente por las relaciones de poder. Entonces, claro, consideramos que en un mundo donde el poder se da de una manera, bueno, en realidad queremos vivir sin poder, ¿no? Entonces, las sociedades sin poder son sociedades horizontales frente a los modelos de sociedades que hemos tenido a lo largo de la historia, que son relaciones de poder vertical, ¿vale? Donde unos mandan y otros asumen. Entonces, pues el anarcofeminismo, en principio, no debería tener razón de ser si viviésemos en ese tipo de sociedad, porque nosotros consideramos que las relaciones entre género, el género es una construcción histórica, es un relato, un metarrelato que se ha hecho, y precisamente para fomentar una situación autoritaria, una situación de desigualdad. Entonces, pues nosotros nos consideramos compañeros, compañeras, y todos somos iguales, ¿no? O sea, todos somos personas, no somos, tenemos sexualidad, pero todos somos personas, por lo cual somos iguales, no hay por qué tener una relación de desigualdad. Entonces, la verdad es que los hombres anarquistas, pues normalmente, salvo alguno que sea un incoherente y no se haga cargo de lo que está, no, o sea, no te puedes reivindicar anarquista y luego ser autoritario machista. A lo mejor puedes reproducir un cierto tipo de clichés inconscientes, subliminales, que se te han metido ahí por vivir en una determinada cultura, ¿no? Pero en principio pues suelen ser también los socialistas, pero suele ser una de nuestras praxis, ¿no? Que todo ser humano es igual y sin distinción de sexo, raza, o etcétera, condición económica o lo que sea. Bueno, pues dentro de todas formas, pese a que esto era la teoría, la praxis, pues cuando con el surgimiento de la guerra civil y también con el surgimiento de la CNT, la FAI, etcétera, 1910, la guerra civil, 1936, pues se llegó
las mujeres anarquistas se dieron cuenta que, bueno, que esa era la teoría, pero que dentro de su movimiento, del movimiento anarquista, seguía habiendo situaciones de desigualdad y que muchas veces las asambleas pues tenían menos acceso a hablar, o sea, esto en todos sitios cuestionados. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues tampoco se las trataba igual en el frente, porque sabéis que las mujeres anarquistas participaron en, no solo las anarquistas, también de desigualdad que estaban viendo entre sus compañeros. Se creó, Mujeres Libres, ¿vale? Que es un fanzine anarquista. Aquí tenemos fanzines socialistas, también hicieron, marxistas, ¿vale? Esta es una de las máximas exponentes del feminismo socialista. Estas son acciones feministas socialistas contemporáneas de hoy en día, ¿vale? Estos son mujeres milicianas anarquistas. Y esta es la señora Emma Goldman, que también es un gran portento, filósofa anarquista, digna de leer. Ella pues del siglo XX. Bueno, entonces pues se fundó la revista de Mujeres Libres, lo que os iba comentando. Emma Goldman fue una de las primeras filósofas reivindicada anarquista y que se dedicó a escribir ensayos sobre anarquismo. Y luego escribió ensayos sobre las situaciones de discriminación que estaba encontrando dentro del movimiento anarquista y, bueno, en la sociedad patriarcal en general. Entonces ella pues pensaba que la solución para la emancipación de la mujer eran 3 pasos progresivos. El primero, hacer una lucha activa y asumir una lucha activa en contra de cualquier situación que esté fomentando tu explotación como género femenino y tu desigualdad. Y aquí hablaba de la Iglesia, el Estado, la familia. La familia, claro, las familias contemporáneas no son como las familias de, a lo mejor, del 36 o del 40, de 1940. O sea, hay que tenerlo en cuenta también. Y la segunda parte que había que combatir eran los prejuicios de una misma. Es decir, todas aquellas situaciones en que las mujeres, consciente o inconscientemente, asumimos el rol. Y dejamos que nos imbuimos de ese rol, lo practicamos, ¿vale? Y si lo practicamos, lo que estamos haciendo es contribuir a su perpetuación. Y la tercera parte era, pues, precisamente la cultura, el saber, ¿vale? Y la acción directa. Contra acción directa, la gente normalmente en la televisión se ha encargado mucho de decir que la acción directa es salir a quemar contenedores y que los anarquistas son unos vándalos terroristas que deberíamos estar todos presos. Ahora están algunos compañeros dentro de las cárceles, pero vamos, la acción directa simplemente es háztelo tú mismo, ¿no? Como decían los punkis, la acción directa es, si tienes un problema, no esperes que te lo resuelva otro, hazte cargo de él y busca soluciones. Cada uno buscará sus métodos y ahí pues entra, cada uno determinará cuál es el método, o cada grupo anarquista decidirá cuál es la metodología de acción directa, ¿vale? Pero que no se identifique acción directa con lo que nos dice Telediario de la acción directa, porque no es eso. Bueno, ya estoy terminando, si es que en realidad ya lo único que me queda hablar es de una última corriente, que es el feminismo liberal. Este tipo de corriente política se basa en las ideas liberales, neoliberales que tenemos ahora, pues liberales antes, neoliberales después, ¿vale? Y es un tipo de... He puesto a la señora Margaret Thatcher, que me cae fatal, pero es una de las exponentes de este tipo de concepciones feministas, que son, pues, el típico rol de mujer, de la mujer contemporánea, de éxito, de pisar fuerte, de acceder a las instituciones, pues, yo que sé, un poco a lo mejor el rol que tiene un poco Esperanza Libre. Son mujeres que consideran que el patriarcado es un cuento, que no existe una subordinación
de los géneros, porque de hecho a ellas también a lo mejor les gusta representar ese rol de género, ¿no? Pero mezclan el rol de género que se ha asignado a la mujer, de mujer en maternidad, sumisa, etcétera, lo mezclan con también una idea de mujer dominadora a través de las instituciones políticas o de puestos de poder, la mujer empresaria, la mujer político. Que no digo que todas las mujeres que sean políticas, porque la que sea política marxista, política feminista, o pues no va a ser así, ¿no? Pero este tipo de mujeres en concreto representan ese rol. Entonces, su concepción del feminismo, hay gente que no lo considera a lo mejor ni siquiera feminismo, pero ellas lo que reivindican es la participación en las instituciones y tener la igualdad de derechos, la igualdad de que no se las deje atrás. Y por eso he puesto a Margaret Thatcher, porque fue la primera ministra, no sé cómo se llama ahí el término ministra, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, que fue la primera presidenta, que fue presidenta de su país, ¿vale? Allí tienen otro nombre, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Esta es Betty Friedan, también del movimiento liberal, pero esta es un poco menos salvaje que Margaret Thatcher. Y luego, la última forma de feminismo, ya que os voy a contar, es el feminismo radical, que aquí entran miles de corrientes, ¿vale? Radical no es, se puede entender de muchas maneras. Radical porque ellas consideran que van a la raíz del asunto y del problema. Entonces, la raíz del problema es el patriarcado y hay que destruirlo. Entonces, dentro de esta situación, existen distintas posturas. Podemos encontrarnos desde mujeres que tratan de combatir por los símbolos con acciones, distintas acciones y tal, los símbolos que puedan ver de naturaleza patriarcal en su sociedad, en su ámbito doméstico, etc. Pero también nos podemos encontrar mujeres como esta que tenemos aquí, Julie Bindel, que iba a poner la noticia, menos mal que no la he puesto porque no se veía ninguna, que llega a decir que a los hombres hay que segregarlos, apartarlos del espacio de las mujeres, que las mujeres cuanto más cerca tengamos a los hombres, pues lo único que podemos hacer es contaminarnos de patriarcado, y que si queremos luchar por nuestra emancipación hay que separarlos. Entonces, y esto salió en una noticia hace un par de años, que lo que les proponía era mandar a los hombres a campamentos, pero no dejarlos salir. Vamos, por campamento yo entiendo el campo de concentración para hombres, pero... Y que, bueno, le preguntaron, claro, ¿qué hacemos? Pues si alguna tiene hijos o tal, no va a dejar de ver a su hijo. Bueno, pues a tus seres queridos se te da un permiso para ir a visitar una vez al mes, a la semana o tal, pero a los hombres lejos porque intoxican, ¿vale? O sea, intoxican con su forma de sometimiento. Entonces, pues bueno, aquí he puesto uno de los prototipos así también, de feminista radical, pero que a lo mejor, bueno, yo no quiero que se muera nadie, la verdad, es que ni a mi peor enemigo le deseo la muerte, pero no suelo ser así muy de... pero hay gente para todo, ¿no? Pero bueno, pues esto, pues algún prototipo de mujeres feministas radicales. Yo no comparto esa forma de entender el feminismo, porque no podemos combatir la injusticia, la desigualdad con injusticia y desigualdad. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo de concienciación, todas las personas. Yo creo, hay una película que me gusta mucho, lo voy a poner como ejemplo, no viene mucho al caso, pero que se llama Martin H., que sale una escena que dice, yo no me follo los cuerpos, me follo las mentes. Pues eso lo digo extensivo para lo que yo considero sobre las personas, ¿no? O sea, yo no trato con sexo, trato con personas, y las personas no tienen género. El género, tenemos sexualidad, pero el pensamiento no es sexuado, por lo cual, ¿qué más da que alguien sea género masculino o femenino? Pues si es que no pensamos con el sexo, pensamos con la cabeza, y ahí somos todos iguales. Entonces, pues considero que estas formas de feminismo, yo la verdad es que no solo no me gustan, sino que si las tengo que combatir, las combatiré, porque me parece mal.
Vamos, no me parece que la solución hacia esto. De hecho, yo soy partidaria, hay muchos grupos, por ejemplo, mujeres socialistas o dentro del anarquismo que han hecho grupos de trabajo de mujeres donde solo pueden participar mujeres. Pues yo ahí discrepo un poco, lo acepto, pero yo soy más partidaria de hacer grupos mixtos y que aprendamos entre todos y que la lucha sea conjunta, porque evidentemente si estamos luchando contra algo que nos afecta a nosotros y les afecta a ellos. A veces puede haber algunos que sean los que generan el problema, pero creo que todos de alguna manera somos víctimas un poco a lo mejor de la ignorancia y debemos salir todos de ahí en conjunto. Pero bueno, de eso ya hay discrepancias. Yo tengo ganas de ver si surge en Murcia un grupo feminista mixto, la verdad. Y ya lo último que voy a decir, ya me callo, os lo prometo. Y esto ya es pues la teoría queer, que es bastante vigente. Es una teoría que viene del movimiento gay, lesbiana, bueno, viene para romper esa corriente, ¿vale? Queer significa como rarito. Y entonces es una teoría que dice que la identidad sexual no existe, se construye, que además no es estática, sino que uno en un momento dado de la vida puede tener una identidad sexual y una orientación sexual y en otro momento de la vida puede tener otra. Entonces que la sexualidad y la experiencia sexual, la vivencia sexual y el género, la construcción que hacemos de identidad de género, eso puede ir cambiando en función de nuestras circunstancias. Como decía Ortega, yo soy yo mis circunstancias pueden ir cambiando y lo que hoy me gusta a lo mejor puede no gustarme mañana. Entonces es una manera que es una teoría que viene en parte del segundo sexo de Simone de Beauvoir y que lo que trata de demostrar es que no existe una identidad y que lo que existe es el camino de la vida, y ahí cada uno pues es una manera de no encorsetar a los géneros. Y ha bebido mucho de las corrientes feministas. Es una corriente que es para tratar las diversidades de género, ¿no? Y la homosexualidad en general y tal, pero tiene sus fuentes en la teoría feminista de Simone de Beauvoir, que no lo he explicado y ya no lo voy a explicar porque ya me estoy pasando. Ya os dejo porque si no, pues ya...